Buen día, hermanos, hermanas, querida iglesia, sean todos muy bienvenidos. Qué hermosa oportunidad que tenemos, que Dios nos regala para poder reunirnos y congregarnos, no desde la capilla, como ya sabrán, o desde el templo, pero sí estas circunstancias nos va a ir desafiando y nos estamos congregando a través de internet, de distintas plataformas, de distintos lugares. Nos va desafiando y nos vamos congregando y reuniendo en el nombre de Jesús. Vamos preparando nuestros corazones, nuestras mentes. Vamos a traer ante el Señor nuestras preocupaciones. Vamos a traer ante el Señor también nuestros miedos y angustias. Confiamos en Él. Y antes de comenzar, vamos a leer el Hechos capítulos 2, versículos 43 a 47. Hechos capítulos 2, versículos 43 a 47. La vida de los primeros cristianos. Al ver las muchas maravillas y señales que los apóstoles hacían, todos se llenaban de temor, y todo lo que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo. Vendían sus propiedades y posesiones y todo lo compartían entre todos, según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo, partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Este pasaje en Hechos nos inspira y nos enseña de la unidad, de aquella unidad que vemos en la iglesia primitiva, en donde hay solidaridad, donde se compartían todo. Vendían sus bienes, sus posesiones y propiedades para compartirlo según la necesidad. Y sabés que lo podemos poner en práctica, sabés que podemos empezar pidiéndole a Dios que nos quite todo el egoísmo, que nos dé humildad, que no seamos indiferentes, que nos abran los ojos para ver al prójimo, ver la necesidad que tiene mi hermano y poder ayudarlo. Que nos muestre cómo ayudarlo, cómo ayudar a esta gente que tiene necesidades, que nos dé fuerza para seguir adelante en las obras y acciones que hacemos, con palabras de ánimo y con oración. Seamos una iglesia unida, una gran familia que alabe a Cristo, adoremos juntos al Señor con todo nuestro ser, vamos a alabar al Señor. Aquí estás.
siempre estás orando, siempre estás orando. Y aunque no pueda ver, estás orando, y aunque no pueda ver, estás orando. Siempre estás orando, siempre estás orando. Y aunque no pueda ver, estás orando, y aunque no pueda ver, estás orando. Siempre estás orando, siempre estás orando. Y aunque no pueda ver, estás orando, y aunque no pueda ver, estás orando. Siempre estás orando, siempre estás orando. Y aunque no pueda ver, estás orando, y aunque no pueda ver, estás orando. Siempre estás orando, siempre estás orando. Y aunque no pueda ver, estás orando, y aunque no pueda ver, estás orando. Siempre estás orando, siempre estás orando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú. En la oscuridad está toda la humanidad, hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar. A través de una virgen elegiste tu nacer, y del trono descendiste a un pesebre siendo rey. Rey de
Cordero conquistó, y la tumba se abrió, y vacía ahora está. Todas las generaciones esperanza encontrarán. La herencia comenzó, con su espíritu nació, en las nuevas por los siglos, para toda la creación. Con sangre y con su nombre, libres somos por la fe. Jesucristo ha vencido, nos resucitó con él. Gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo, el Salvador. Gloria al Santo Espíritu, Rey de Reyes, nadie hay como tú. Rey de Reyes, nadie hay como tú. Oramos, hermanos. Padre Santo, querido Dios, te damos gracias por habernos salvado, por ese don inefable que es la cruz de Cristo, en donde mostraste, Señor, que la vida de Dios vale menos que la vida del hombre. Padre, ese amor que no va a alcanzar la eternidad para que lo podamos encontrar, y gracias por habernos hecho tus hijos, habernos hecho partícipes de tu naturaleza divina, para poder llevar estas buenas nuevas del Evangelio a este mundo. Y lo hacemos con sencillez y humildad de corazón, sabiendo que sin ti nada podemos hacer, porque como decía Zacarías, no es con espada ni con ejército, sino con tu Espíritu, Señor. Te pedimos que avives tu obra en medio de los tiempos y que la hagas conocer, especialmente en estos duros momentos que estamos viviendo de pandemia. Señor, que pase lo más rápido posible este azote del turbión, y que podamos encolumnarnos detrás de tu voluntad, ser llenos del Espíritu y poder llevar adelante esa gran comisión que nos encomendaste, de llevar las buenas nuevas del Evangelio a este mundo que está en tinieblas y que se pierde cada vez más y cada vez más alejado de ti. Pedimos de ti, Señor, que nos ayudes, que nos bendigas y que nos hagas aptos para esta obra grandiosa, la más importante del mundo. Y, Señor, que nos acompañes en este testimonio para que la luz de la Iglesia resplandezca como en aquellos grandes avivamientos que hubo en la historia y en la Iglesia primitiva, donde cada uno compartía todas sus propiedades y repartían a cada cual según su necesidad. Ayúdanos, Señor, a que podamos ser fieles a ese mandato y que podamos alzar la cruz como estandarte de victoria y llevarla hasta los confines de la tierra. Te lo pedimos en el sagrado nombre de aquel que murió para que esto sea una realidad, en el nombre de tu amado Hijo y nuestro gran Dios y Salvador, tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Así llegamos a nuestro tiempo de reflexionar. Hoy vamos a ver distintas reacciones que la gente puede tener frente a la fe. Cuando alguien habla acerca de su fe, cuando alguien comparte algo que piensa acerca de Dios, en general puede haber diferentes reacciones. A veces hay gente que responde con curiosidad, que quiere escuchar más, sea que le interesa o tal vez por respeto, pero le interesa escuchar un poco más. Hay gente que directamente dice, no me hables de la iglesia, no me hables de la fe, no quiero saber nada. Otra gente tal vez se enoja o reacciona con violencia. Algo que vemos mucho, por ejemplo, en las redes sociales, criticando, insultando. Pero también, hay otra gente que se decide a examinar e investigar más.
Lo mismo pasaba en la iglesia primitiva. Hoy es el cuarto domingo después de la resurrección, cuarto domingo después de Pascua. Y estamos viendo cómo en la iglesia de ese primer siglo, la iglesia fue creciendo, compartiendo el mensaje de esperanza, compartiendo que ese Jesús que muchos habían visto, que muchos habían conocido, había resucitado, era el Mesías y realmente venía para salvar al mundo. Ahora, lo que vamos a ver hoy, Hechos capítulo 17, son 3 reacciones dentro de las muchas que puede haber cuando alguien comparte su fe. 3 reacciones concretas que hubo en una ciudad que se llama Tesalónica. Ahí Pablo empezó a predicar, a compartir que Jesús era el Cristo, el Mesías, y recibió distintas. Por lo menos voy a subrayar 3. La primera es que algunos creyeron y enseguida se unieron al movimiento de la iglesia. La segunda es un montón de gente que lo rechazaron y juntaron a varias personas en contra y fueron las autoridades y les pidieron que los echaran de la ciudad. Y la tercera, cuando Pablo llega a otra ciudad escapando de Tesalónica, es cuando llegan a Berea y encuentran un grupo de personas que estaban muy interesadas en examinar lo que Pablo decía. No lo recibieron enseguida, pero estuvieron dispuestos a estudiar, a analizar y examinar lo que Pablo estaba diciendo. Así que vamos a analizar eso y después también conversamos un poco de qué referencias tiene para nuestro tiempo. Vamos a empezar a leer Hechos capítulo 17, versículos 1 al 12. Dice que después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Pablo fue entonces a la sinagoga, como era su costumbre, y durante 3 días de reposo debatió con ellos. Con base en las Escrituras, les aclaró y explicó que era necesario que Cristo padeciera y resucitara de los muertos. Les decía: Jesús, a quien yo les anuncio, es el Cristo. Versículo 4. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, lo mismo que muchos griegos piadosos y numerosas mujeres nobles. Pero los judíos que no creyeron se llenaron de envidia, así que lograron reunir a una turba de vagos y maleantes y comenzaron a alborotar la ciudad. Y en su búsqueda de Pablo y Silas irrumpieron en la casa de Jasón, pues querían expulsarlos del pueblo. Como no los hallaron, llevaron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, mientras gritaban: «Esos que están trastornando el mundo entero ya han llegado acá. Jasón los ha recibido y todos sus seguidores desobedecen los decretos del César. Dicen que hay otro rey y que se llama Jesús». Al oír esto, el pueblo y las autoridades de la ciudad se alborotaron. Pero Jasón respondió por ellos y los dejaron en libertad. Esa misma noche, los hermanos enviaron a Pablo y Silas hasta Berea. Y cuando estos llegaron allá, entraron en la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con mucha atención y todos los días examinaban las Escrituras para ver si era cierto lo que se les anunciaba. Entre los que creyeron había distinguidas mujeres griegas y un buen número de hombres. Oramos. Dios, ponemos en tus manos este tiempo de reflexión, pedimos que abras nuestra mente para estar atentos, para estar abiertos a lo que tu palabra, a lo que tu Espíritu quiera decirnos. En el nombre de Jesús. Amén. Vemos ahí la primera sección, que yo la voy a llamar la parte de los que creen. Que estuvo Pablo ahí 2 o 3 semanas, como mínimo, porque dice 3 días de reposo. Los días de reposo en esa época eran los sábados. Así que por lo menos estuvo 3 sábados ahí. Después, en la carta que él escribe a los tesalonicenses, o sea, a los cristianos de esta ciudad, parece que estuvo más tiempo. Acá Lucas está concentrando su atención en estos 3 sábados puntuales. Algo que me llama y me dice mucho estas 3 semanas, los detalles en la Biblia siempre tienen algo que enseñarnos. 3 semanas estuvo Pablo conversando, compartiendo, explicando y aclarando. Esto me hace ver que la realidad, que muchas veces la fe necesita un tiempo, que muchas veces las personas para masticar,
para comprender, rumiar lo que alguien les comparte acerca de la fe. Necesitan tiempo. No es que un día de golpe escuchan algo y enseguida son cristianos devotos y siempre van a seguir a Dios. No. Muchas veces se requiere un tiempo. En este caso decimos 3 semanas porque es lo que el texto está diciendo. A veces dura años, a veces lleva tiempo y se requiere paciencia para esperar un proceso de acercamiento espiritual a Dios. Así que, por un lado decimos, si esto te está llevando tiempo, está bien, tené paciencia, porque la búsqueda de la verdad puede llevar tiempo. Decíselo a los arqueólogos, por ejemplo, que a veces invierten decenios, invierten un montón de años para encontrar una pequeña pieza en algún lugar que estaban excavando. O a tantos otros científicos que tienen que investigar, prueba, error, y llegar a la verdad lleva tiempo. Llegar a la verdad espiritual es lo mismo, también lleva tiempo y también requiere estudio, requiere perseverancia. Estuvo como mínimo estas 3 semanas y como resultado de ese razonamiento, de ese acto de Pablo de ir y explicar, de dar detalles, de aclarar las cosas que no se entendía, dice la Biblia que muchos creyeron. Ahora, es interesante esto, como las cosas se aprenden con el tiempo, que es como, yo pensaba, es como los gustos también. No sé si te pasó. Hay gustos, hay comidas que de chico, qué asco, no me da ganas ni a palos de comer esto. Después, más o menos, quizás algún día lo comes y de grande te encanta. El gusto es algo que se educa, que se puede aprender. Me acuerdo cuando era chico, en mi casa, somos varios hermanos, de golpe a nadie le gustaba el tomate. Nadie comía tomate, a nadie le gustaba el tomate, menos a la menor. Y la verdad es que no tengo idea por qué no nos gustaba. Porque hoy en día como tomate a rolete y me encanta y no hay ningún problema. Pero es algo que hay que ir aprendiendo. El gusto es algo que se desarrolla. Y también hay gustos o hábitos que pueden desaprenderse. Pasa, por ejemplo, con el cigarrillo. Hay personas que cuando dejan el cigarrillo no pueden ni ver, rechazan, les da asco el humo a cigarrillo. Otras los tienta, porque les hace acordar que tienen ganas y tienen ganas de volver. Ahora, ese desaprender un gusto es también un proceso de un tiempo que requiere perseverancia, que requiere ánimo de cambiar un hábito, de cambiar un gusto. Ahora, eso puede llegar a servir como ilustración. Digamos, hay veces que personas al principio rechazan la fe, rechazan a Dios, y tal vez al pasar el tiempo, sea que les pasó alguna experiencia que les hizo reflexionar más, les hizo entrar en una búsqueda espiritual, puede pasar algo, que en un momento uno era totalmente indiferente y de golpe se le prende una lamparita, una chispa, una llamada de atención, una curiosidad y empieza el camino de búsqueda. Y esa búsqueda puede llevar años. Ahora, aunque esto del gusto, de aprender el gusto y desaprender otros gustos o hábitos, es una ilustración, es interesante que el Evangelio no es cuestión de gustos. El Evangelio es una cuestión de encontrar la verdad y seguirla. Porque, como decíamos el domingo pasado, no es cuestión de que me guste o no me guste el Evangelio. Es cuestión de descubrir si es verdad o no es verdad. Por eso nos cuesta tanto seguir las instrucciones de los nutricionistas. Porque ellos nos hablan de lo que es necesario que comamos y nosotros les decimos las cosas que nos gustan y las cosas que no nos gustan. Ahora, ¿cuál gana? Bueno, sí, por supuesto, es importante que me guste, pero también tengo que seguir las cosas que son necesarias. Si el cardiólogo o el nutricionista me dice, mira, es necesario que comas sin sal, me puede gustar la sal, pero la realidad es que la sal me va a matar. Entonces, yo puedo guiarme por lo que me gusta o guiarme por lo que los científicos, por lo que la ciencia me dice que es verdad. Lo que Pablo está diciendo acá, te guste o no te guste, era que era necesario que Cristo padeciera y resucitara. Era necesario. Pablo no lo dice como diciendo, mira, ojalá que te guste esto, la verdad que nos encantaría que te copes porque esto es una re buena idea y te va a hacer bien. Pablo está hablando de algo que él argumenta como algo verdadero, real, histórico y que ocurrió en su tiempo de vida.
algo que él mismo rechazaba, porque acuérdense que Pablo empezó este camino, como yo decía recién, rechazando todo lo que tenga que ver con Cristo, todo lo que tenga que ver con Jesús, iba incluyendo hasta el punto de perseguir a los cristianos, ponerlos presos. Ese era Pablo, y él también tuvo una experiencia en su vida que de golpe se le abrieron los ojos, primero se quedó ciego, después se le abrieron los ojos, y empezó al revés a creer y a unirse al movimiento de los cristianos. Entonces, creo que está bueno pensar en este día, esta primera etapa de creer, como el ministerio de Pablo acá no era tanto desafiar a la fe y poner la semilla de la fe en la gente, porque eso es una tarea del Espíritu Santo. El ministerio, la tarea de Pablo era, como dice acá el versículo 3, aclarar y explicar. Acá la palabra explicar me interesa mucho, porque significa comparar o demostrar, poner de lado a lado, ¿no? Es decir, esta es la realidad que vimos y la contrasto con, en este caso estaba explicando en una sinagoga, la está contrastando con las escrituras hebreas. Entonces dice, ven, te comparo, te demuestro, este Jesús al que vimos resucitado es el Mesías, el Salvador del mundo. Entonces la tarea de Pablo era explicar y aclarar. Me hace acordar a Hechos 1:3, hace 2 domingos que predicamos del principio de Hechos, cuando Lucas dice que Jesús, después de su muerte, se les presentó vivo y con muchas pruebas que no admiten duda, se les apareció durante 40 días y les habló acerca del reino de Dios. Si te interesa ese tema, es muy interesante y ahí hay un sermón que está colgado en YouTube o en Facebook. Lo primero que hizo Jesús resucitado es dar pruebas convincentes, pruebas que no admitían duda de que era Él mismo, que había muerto, pero que había resucitado. Y Pablo acá lo que hace es volver a dar pruebas convincentes de que ese Jesús era el Mesías. Entonces, creo que está bueno que como personas que estamos buscando la verdad, que valoramos la verdad, exploremos, investiguemos y estemos buscando razones fundadas para poder demostrar por qué creemos y seguimos a este Jesús. Es interesante que en esta búsqueda espiritual, en esta búsqueda de la verdad, creo que es clave hacer preguntas. Buscar a alguien de confianza con quien puedas desarrollar esas búsquedas y que no tengas miedo, no tengas vergüenza de hacer preguntas. No hay preguntas tontas, no hay preguntas que no tengan lugar. Uno podría decir, bueno, hay preguntas tontas, sí. A veces uno dice, bueno, depende de la circunstancia. Por ejemplo, alguien viene y te dice, ¿dónde queda el baño? Qué pregunta tonta, qué sé yo, anda a buscarla. Pero después, cuando estás en apuros, ahí no es una pregunta tonta, es una pregunta de vida o muerte, necesitas ya la respuesta. Así que no hay preguntas tontas, porque la pregunta depende de tu circunstancia. La relevancia de tu pregunta se basa en tu vivencia, en tu experiencia, y eso definitivamente no es nada tonto. Entonces, quiero terminar esta frase pensando en qué significa creer. Porque ahí el versículo 4 dice, creyeron y se unieron. Creyeron y se unieron. Muchas veces en la Biblia la palabra creer está pegada también con alguna otra acción seguida. Es decir que la fe en Dios no se detiene solamente en proclamar la existencia de Dios. No se detiene solamente, sí, yo creo en Dios. Porque si crees en Dios hay algo más. Acá dice, creyeron y se unieron. Hay otro, por ejemplo, el carcelero en Hechos 16, el capítulo anterior a este, dice, creyó y fue bautizado, él y su familia. En los evangelios hay muchos, creyeron y empezaron a seguir a Jesús. Creyeron, hicieron algo, creyeron y activaron su vida de fe. Así que si estás dentro de este primer grupo que cree que el mensaje del evangelio llega, el desafío es creer y hacer algo. Creer y seguir creciendo en la fe. Creer y buscar más de todo lo que Dios tiene para darnos. Ahora, vamos a la segunda parte de este mensaje, que empieza en el otro versículo, versículos 5 al 9, que es donde describe personas que rechazaron a Pablo. Esto no es la primera vez que pasa en el libro de los Hechos.
A Pedro, a otros apóstoles también, a otros de los diáconos también les ha pasado. Esta vez le toca a Pablo, como en varias otras ciudades, que hay personas que no les gusta por distintos motivos, porque siempre hay un motivo para que no me guste, no les gusta, no les interesa o no les conviene el mensaje de Pablo y Silas, y empiezan a alborotar a la ciudad para ir a perseguirlos y para expulsarlos de la ciudad. Dice el versículo 6, la forma en que los describen a Pablo y a Silas es: esos que están trastornando el mundo entero ya han llegado acá. El cristianismo muchas veces ha sido considerado como un virus, como nuestra pandemia, que se va contagiando de unos a otros. Y acá están diciendo estos: uy, no, esta superstición, como le llamaban muchos también en el primer siglo, está llegando hasta acá, está invadiendo nuestra ciudad, se está entrometiendo entre nuestra gente. Lo mejor sería que los expulsemos lo más rápido posible. Hasta el día de hoy hay muchos países donde el cristianismo se considera un peligro, donde por supuesto se prohíbe al cristianismo por esta razón o por otras razones, que los gobernantes no quieren saber nada, o que la iglesia está prohibida o que está controlada duramente, ¿sí? Esto es parecido, digamos, en la época de Pablo era: ojo con estos cristianos que se vienen y alborotan todo. Ahora, nos lleva a pensar esto también a nuestra realidad actual, en la posmodernidad, si querés, en la globalización, porque de alguna manera refleja también una relación de la iglesia con el Estado. Tema que está medio candente en algunas partes del mundo, relación entre iglesia y Estado. Y ahí, a grandes rasgos, no vamos a hacer un gran análisis al respecto, pero sí vale la pena en esta sección mencionar algo, porque de eso se trata: tomar enseñanzas de la Biblia y traerlas a nuestro tiempo. A grandes rasgos, aunque hay diferentes modelos de relación entre iglesia y Estado en diferentes países del mundo, yo por lo menos quiero mencionar los tres grandes. Desde ya en los extremos tenemos países donde la iglesia está perseguida, prohibida o duramente controlada. Sí, voy a poner varios en ese extremo, donde el Estado de alguna manera no quiere saber nada con la iglesia, o la prohíbe y por tanto la persigue, o tal vez la permite con ciertos ideales, pero la controla. Por ejemplo, lugares donde el Estado es el encargado de nombrar a los sacerdotes, nombrar a los pastores, controlar los sermones, controlar las actividades y comunicaciones entre los miembros de la iglesia. Esos son países donde el Estado claramente prefiere no dejar libre, sino controlar o prohibir a la iglesia. Y particularmente estamos hablando de los cristianos, aunque en muchos lugares podría aplicarse a todas las religiones. Después, por supuesto, tenemos en el otro extremo lugares donde la iglesia es una iglesia de Estado, la iglesia estatal, o donde hay una iglesia oficial. Ese es otro lugar, digamos, donde el Estado le da gran preponderancia a la iglesia y especialmente a una en particular. Ahora, en el medio hay un montón de grises, hay un montón de espacios donde la iglesia es respetada, donde la iglesia es resistida, pero permitida, donde la iglesia es tolerada o también ignorada. ¿Sí? Diferentes grises en el medio donde no hay una preponderancia de unos sobre los otros. Ahora, en esos grises intermedios está la Argentina, donde, por supuesto, cuando hablamos de relación iglesia y Estado, estamos hablando de relación institucional, que a veces nos confundimos también, o a veces en el debate se confunde diciendo hay que separar la iglesia del Estado, pero nos olvidamos que las instituciones están formadas por personas. No son instituciones vacías, sino que somos personas las que formamos todas las instituciones. Entonces, cuando se habla de separación de iglesia y Estado, por un lado se dice, bueno, sí, que al principio, y muchas iglesias planteaban esto, sobre todo en la Edad Media, posterior a la Edad Media, que el Estado no se meta en las cuestiones de la iglesia, que el Estado no dicte leyes de doctrina, que el Estado no se meta en la organización interna de las iglesias, que el Estado no se meta en el nombramiento de los líderes de la iglesia. Esto fue en muchos lugares, especialmente en Occidente, un logro importante. Ahora, la otra cara de la moneda es que muchas personas dicen, bueno, que la iglesia no se meta en el Estado. ¿Sí? Entonces hacemos un empate.
Que el Estado no se meta en la Iglesia y la Iglesia no se meta en el Estado. Ahora, si lo entendemos bien, esto puede llegar a ser absurdo en este sentido. ¿Quién es el Estado? Bueno, el Estado lo componen todos los ciudadanos que habitan un territorio y que tienen derecho de ciudadanía. Nosotros todos somos el Estado argentino. ¿Y quién es la Iglesia? Bueno, en la Iglesia somos todos los cristianos que formamos parte del cuerpo de Cristo. Entonces uno dice, bueno, separemos Iglesia y Estado. Entonces, todos los que son cristianos vayan para un lado y todos los que no son cristianos vayan para el otro. Absurdo. ¿O qué hago si yo soy, por ejemplo, ¿no?, un diputado de la Nación y soy cristiano? Bueno, soy parte de la Iglesia y soy parte funcional del Estado. Entonces, ¿qué hago? Me corto a la mitad. Y una mitad mía que sea cristiano y que sea parte de la Iglesia, la otra mitad que sea parte del Estado. Absurdo. La solución que muchas veces se encuentra es decirle a los cristianos, no, es diferente, porque vos tenés que vivir la fe en lo privado. Eso es algo tuyo, no tiene nada que ver con el Estado. Entonces, si vos vas a cumplir una función pública, dejá la fe de lado. Lo cual también resulta absurdo, porque no estamos entendiendo la importancia de la fe, cómo funciona la fe. La fe no es algo que me pongo y me saco. La fe es algo que me cambia mi cosmovisión, me cambia la manera de pensar el mundo. Entonces, si yo voy a cumplir una función pública, no puedo dejar de lado mi fe, porque es parte de lo que soy. Entonces yo iría a cumplir una función pública sin una parte de mi identidad. Entonces, ahí es clave que separación de Iglesia y Estado sí, pero el cristiano no puede dejar de ser cristiano para participar en el Estado. Ahora, creo que está bueno también recordar algunos de los principios que tiene nuestro país de derechos y libertades que muchas veces se pierden de vista. Y aquí creo que vale la pena un poquito, a modo de paréntesis, recordar, por ejemplo, el artículo 14 de la Constitución Nacional, donde dice varios derechos. Dice, todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos y empieza a enumerar varios. Entre ellos se encuentra profesar libremente su culto. Ese profesar libremente su culto no es solamente en lo privado esconderse y orar un rato y leer su Biblia. Profesar significa vivir, significa hablar, significa yo puedo compartir libremente. Donde sea que esté, yo puedo, porque la Constitución me lo permite. Yo puedo vivir mi fe libremente. Por eso hoy, a diferencia de Pablo y Silas y varios otros en la iglesia primitiva, y no solamente la iglesia de los Hechos, sino en los primeros siglos, o incluso hoy en otros lugares, por eso no podemos ir presos por hablar del Señor, por hablar de Jesús, por hablar de nuestra fe, porque hay libertad de culto. Ahora, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que nuestro país tiene jerarquía constitucional, también hay una parte que es clarísima y que nos viene bien para analizar esta situación. Dice el artículo 18, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. ¿Sí? Queda claro acá, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que la fe no necesita ser algo privado, algo que hago encerrado y que no puedo vivir fuera de las paredes de mi casa o fuera de las paredes de la iglesia, porque se entiende como derecho fundamental. Como derecho personal mío, yo tengo derecho a ser yo una persona espiritual. Y por tanto, todo lo que hago está permeado por esa espiritualidad. Ahora, este artículo 18 se complementa con el artículo 19, que también dice, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Entonces, ¿cómo llegamos hasta acá? Bueno, llegamos transportando lo que le pasó a Pablo y Silas,
que los empezaron a perseguir por proclamar que Jesús era el Mesías. Y los quisieron meter presos, como no los encontraron, los expulsaron de la ciudad y tuvieron que escaparse. En realidad, en otros lugares después vamos a ver cómo sí los atraparon y Pablo termina preso en Roma. Ahora, eso sirvió para aplicar en nuestro tiempo y en nuestro país la manera en que estamos posibilitados de vivir y disfrutar la fe que Dios nos da. Ahora, también resulta interesante ahí en el versículo 7 la acusación que hacen contra Pablo y Silas, porque nos va a sonar bastante conocida a los que conocemos el Evangelio. En el versículo 7 dice: todos sus seguidores desobedecen los decretos de César. Dicen que hay otro rey y que se llama Jesús. Esto no era algo nuevo, tal vez era nuevo acá en esta ciudad, pero en el Imperio Romano era algo bastante conocido ya, porque es lo mismo que lo criticaron a Jesús, muy parecido por lo menos. En Lucas 23:2, en plena etapa de búsqueda de crucificar a Jesús, dice: hemos encontrado que hablando de Jesús, esto le decían los líderes religiosos a Pilato, dice: hemos encontrado que subvierte a la nación, que prohíbe pagar tributo al César y que dice que él mismo es el Cristo, es decir, un rey. Ahora, acá en esta acusación, al igual que en la otra, se mezclan verdades y mentiras. Se mezcla parte que era verdad, que él se consideraba y se proclamaba como Cristo, como rey, aunque no un rey terrenal, sino un rey espiritual, pero se proclamaba como rey, es verdad. Y algo que no era cierto, que por ejemplo dice: prohíbe pagar tributo al César. Si lo contrastamos claramente, investigamos, examinamos en serio y no queremos terminar vanamente con críticas superficiales y no fundadas, Lucas 20:25 Jesús lo dice claramente. El que lo critica al revés no quiso entender. Cuando Jesús dice, famosa palabra también: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Punto. Jesús en ningún momento plantea la subversión, no plantea la rebelión, plantea justamente que el cristiano sea obediente a las autoridades mientras sigue su obediencia a Dios también. Lo mismo las enseñanzas de los apóstoles. Este mismo Pablo, al cual acusan de sedicioso, en la carta a los romanos, fíjense que dice, Romanos capítulo 13, versículo 1, dice: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. ¿Te suena algo sedicioso? ¿Te suena que Pablo está tratando de hacer una revolución? ¿Que está tratando de derrocar al emperador? En absoluto. Pablo está llamando a la sumisión, a la sujeción a las autoridades, a respetar a las autoridades porque son emanadas de Dios. Hay solamente un momento donde los cristianos se autoplantean y dicen: bueno, pero acá ¿qué hago? ¿Cómo puedo obedecer? Y es cuando a Pedro y a Juan le prohíben seguir hablando de Jesús. Y los largan, después de ponerlos presos, los largan y le dicen: bueno, vayan, pero les prohibimos hablar en ese nombre, hablar en nombre de Jesús. Y ellos salen y siguen predicando, porque el planteo que se hacen es, en Hechos capítulo 5, versículo 29, dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es el único momento, pero no que los cristianos plantean siempre una revolución o siempre estar pervirtiendo el derecho o entrometiéndose en lo que a otros les incumbe. Ahora entonces, dijimos que la pseudo solución que muchos proponen es que vivamos nuestra fe en lo privado y adentro de la iglesia, que no se van a meter con nosotros, pero que nuestra fe no se meta tampoco con el Estado y con las leyes que regulan a nuestra nación. Eso implicaría sacarnos del Estado, eso implicaría que dejemos de ser ciudadanos por ser cristianos. Obviamente eso es una discriminación, es decir, vos si tenés fe no te metas con el Estado, pero no es que yo me meto o no me meto, soy parte porque nacimos en este país o porque tramitamos la ciudadanía o porque hice de este lugar mi patria. Entonces, siendo ciudadanos podemos participar de la manera que seamos. Entonces, dice, ¿cómo llegamos hasta acá? Porque en el versículo 6 dice: están trastornando el mundo entero y ya han llegado hasta acá. Ahora,
los cristianos somos ciudadanos, dijimos más allá de nuestra religión, ahora los cristianos también es importante esto. Que podamos participar como ciudadanos, pero amando y respetando a los que piensan diferente. Es interesantísimo, acá voy a acotar un poquitito más para redondear este tema, que también la actitud de Jesús y lo que les enseñó a sus discípulos es a no responder con violencia, al contrario, a responder con paz. Cuando los insultan, dice, ustedes amen. Cuando los persiguen, ustedes respondan en paz, en silencio. Jesús mismo respondió en paz y en silencio cuando lo acusaban, cuando lo mataban. Y los discípulos hicieron lo mismo. Entonces nosotros también hoy, como cristianos, aunque a veces nuestras opiniones chocan con otras personas, tratemos de mostrar ese amor de Jesús hacia las personas que piensan distinto, hacia las personas que tienen ideología diferente, porque atacando y acusándolas tampoco ganamos nada. Simplemente demostramos que tal vez Jesús todavía tiene que trabajar en nosotros, o que estamos diciendo muchas cosas pero que no las vivimos. Nosotros como cristianos somos llamados, al igual que Pablo y Silas, a respetar a las autoridades. Ahora, la tercera parte, la primera dijimos, hay un grupo de personas que creen y se unen a Pablo y Silas y todo el movimiento cristiano. Hay un segundo grupo de personas que los rechazan, los persiguen, los insultan y los echan de la ciudad. Hay un tercer grupo de personas cuando llegan a Berea, a otra ciudad, cuando dice, estos, versículo 11, eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con mucha atención y todos los días examinaban las Escrituras para ver si era cierto. Me encanta este versículo. Por un lado, al principio, cuando esta traducción dice, estos eran más nobles, esa palabrita nobles puede también ser traducida, tenían más apertura de pensamiento, no tenían prejuicios, eran personas que recibían y estaban atentas. De hecho, lo dice después, en la segunda parte de la oración, dice, pues recibieron la palabra con mucha atención. Por eso, porque recibieron la palabra con mucha atención, se los considera que son más nobles. No porque eran parte de la nobleza necesariamente, no porque tenían una posición privilegiada, aunque algunos lo tenían. Pero es porque recibieron la palabra con mucha atención. ¿Significa que creyeron y se unieron como hicieron los del principio? No, todavía no. Porque al principio, dice, en la tercera parte de esta oración, de este versículo 11, dice, recibieron con mucha atención. ¿Para qué? Para examinar las Escrituras, para ver si era cierto. No se fijaron si les gustaba o no les gustaba, si les interesaba o no les interesaba, si les venía bien, si les convenía o no les convenía. Lo que hicieron fue decir, a ver qué es esto, vamos a examinar para ver si es cierto. Y esa es una actitud que yo respeto y valoro muchísimo en todas las personas, aun cuando les cuesta, aun cuando tienen muchos obstáculos. Es clave que podamos aprender a examinar, a investigar realmente quién fue Jesús y lo que hizo. Me lleva esto a otra realidad de la actualidad también, que muchas veces, no solo de la actualidad, de todos los tiempos, que se considera a los cristianos que son de mente cerrada. Este cristiano es un cerrado, no se le puede hablar de nada. O también otra, un poquito más agresiva, que es, ojo con estos cristianos que te van a lavar el cerebro. Cuidado con los cristianos que te van a lavar el cerebro. Cuidado porque son recerrados y no aceptan nada. Ahora, me gustaría desafiar ese contexto, ese concepto. Decir, cristianos, ¿son de mente abierta o de mente cerrada? ¿Por qué me parece interesante? Porque estas personas en Berea tuvieron que tener la mente abierta para recibir el mensaje que Pablo y Silas les estaban compartiendo. Si tenían la mente cerrada, ni siquiera se dedicaban a examinar. Ahora, hay alguna que otra vez me dijo alguna persona, bueno, pero lo que pasa es que yo nací en un hogar donde se privilegiaba mucho el libre pensamiento. Mis padres son libre pensadores, así que nunca me quisieron inculcar ninguna religión. Libre pensamiento es una palabra que vale la pena analizarla también, porque según la Real Academia Española dice, el libre pensamiento es la doctrina que reclama para la razón individual independencia absoluta de todo criterio sobrenatural. Es decir,
que lo sobrenatural no condicione mi aspecto racional, que no me diga lo que yo tengo que pensar. Lo que estoy planteando es al revés, y es que tu concepto racional no te limite de pensar con la mente abierta. Lo que yo y Pablo están diciendo, en definitiva, me subo al caballo de Pablo, es que tengamos la libertad de pensar libremente para poder analizar las evidencias concretas que el cristianismo deja. Porque si yo no las examino, si yo rechazo el cristianismo solamente porque no me gusta o porque me enseñaron a rechazarlo, entonces no estoy siendo un libre pensador. Estoy rechazando una idea porque no quiero pensar acerca de eso. Eso no significa ser libre pensador. Libre pensador, en mi opinión, y a modo en cómo lo estamos entendiendo ahora, sin pensar en toda la filosofía del libre pensamiento, ¿no? En este sentido que lo estamos usando, el libre pensador es el que piensa libre, que es libre de pensar y que puede pensar aún las cuestiones de la fe y las evidencias que el cristianismo plantea. Ahora, si Pablo, Silas, Lucas, que es el que escribió Hechos, Jesús, como vimos en Hechos capítulo 1, ofrecen razones fundadas, evidencia bien verídica, testimonios de personas de la época, sobrevivientes de la resurrección de Jesús. ¿Lo vamos a rechazar sin pensar? Eso sería tener la mente cerrada. Rechazar algo que me dicen sin siquiera darle un poquitito de beneficio de la duda. Hay muchas veces que me dicen, no quiero saber nada nada del cristianismo, no quiero saber, no quiero ni escuchar. Bueno, evidentemente hay algo que te está cegando, que no te permite ni siquiera escuchar para disentir, porque las personas que mejor disienten son las que escuchan y que saben responder. Por eso en los debates a veces se hace tan aburrido todo, los debates políticos, porque van y cada uno habla de lo que quiere y no escucha a los demás. Entonces esos debates no tienen sentido. No es posible debatir con alguien que no quiere escuchar. La riqueza de una conversación que debate es el análisis de lo que dice el otro y la respuesta racional a lo que el otro está diciendo. No con insultos, no con verborragia, sino realmente escuchando. Me encanta escuchar a personas que no creen. Porque me encanta cuando pueden argumentar su no fe o cuando pueden argumentar su fe diferente, pero eso es un diálogo constructivo, porque a mí me hace bien escuchar que personas creen diferente que yo. Y por supuesto yo voy a tener la libertad de compartir lo que yo creo, porque escucho al otro que cree diferente o no cree, y yo comparto, y eso es un diálogo que siempre es beneficioso. De hecho, como decíamos al principio, la importancia de la fe no es que me guste o no me guste, sino que es la búsqueda de la verdad. Entonces, esto de ser libre pensador se contrasta fuertemente con la búsqueda de la verdad. Un libre pensador es alguien que busca la verdad. Y si se niega a escudriñar evidencias, evidentemente no está buscando la verdad. Y claramente esta postura se contrasta con lo que enseña Jesús. Cuando en Juan capítulo 8, versículos 31 y 32, dice, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. O sea que en este concepto estamos diciendo que la fe me libera, no que me ata. Aunque muchas veces dice, te atrapó la iglesia. A tal Juancito, no, a Juancito lo atrapó la iglesia, le lavaron el cerebro, ahora no puede venir con nosotros, no nos habla, nada. El cristianismo te abre, te libera y te permite disfrutar la vida en vez de encerrarte. Que a veces ciertos movimientos o ciertas personas confundan esto y se cierren, pueden ser casos. Pero lo que yo estoy hablando es del Evangelio y de la fe que Jesús predica, que nos predica un Evangelio que nos abre la mente, no que la cierra, que nos abre la mente para comprender la realidad espiritual, pero también a través de la enseñanza de Dios, entender la realidad cotidiana de una manera diferente. Algo parecido a lo que me gustaría resumir hoy de estos 3 pasos, creer, actitudes que se puede tener respecto al Evangelio, creer, rechazar y examinar. De alguna manera lo resume el mismo Pablo en la carta que le escribe a esa iglesia, la iglesia de los tesalonicenses, los cristianos de Tesalónica,
cuando va terminando su primera carta en el capítulo 5, les dice así: no menosprecien las profecías. Las profecías son, de alguna manera, las enseñanzas acerca de Dios. Todos los que los profetas habían enseñado. Dice, no menosprecien lo que las profecías les enseñan. Examínenlo todo, examínenlo. Tampoco reciban algo solamente porque lo dijo el pastor, o solamente porque lo dijo un sacerdote, o porque lo dijo algún obispo. Lo dice, examinen a ver qué es esto que me están diciendo. No lo menosprecies de una, recibilo. No lo menosprecies de una, recibilo, pero examinalo. Y después dice, después de examinar, retengan lo bueno. Porque tal vez hay cosas que no me sirven, no eran para mi circunstancia, no es mi experiencia, entonces esa parte no me sirve. Entonces, no menosprecies lo que te enseñan. Examinalo. Retener lo bueno y absténganse de toda especie de mal. Esta última parte tiene mucho que ver porque es verdad que hay momentos en que uno escucha mensajes tergiversados y después de examinar dice, me quedo con lo bueno, y con lo otro, ¿qué hago? Rechazalo. Si lo examinás, si vos investigás, si te das cuenta que no está de acuerdo con el resto de las enseñanzas acerca de Dios, bueno, entonces déjalo, pero no lo rechaces de una. No lo rechaces ni bien lo escuchás. Presta atención, escuchalo y examinalo. Así que, de alguna forma, ese es el resumen de lo que hoy compartimos de este episodio. Y vamos a terminar con 3 desafíos, que tal vez alguno te pega y tal vez otro no importa. Hacemos lo que dice Tesalónica. Yo voy a compartir 3 desafíos. No lo menosprecies, examinalo, retén lo bueno y si no te sirve, desechalo. Por un lado, si crees, porque es muy posible que muchos de los que estén escuchando hoy, que estén participando de este encuentro virtual, ya crean. Si crees, acordate que ese creer implica un segundo paso, tercero, implica comenzar un camino. El creer no es el final del camino, no es subirte a un lugar y ya está, ahora creo. No. En el término de la Biblia, creer es confiar y eso me cambia la vida. Me cambia la manera en que veo el mundo, me cambia la manera en que me despierto a la mañana, me cambia la manera en que enfrento los desafíos y problemas que me puedan tocar. Si crees, viví esa fe al máximo y no te pierdas nada de la aventura de la fe. Ahora, si sos de los que suelen rechazar, porque es posible que tal vez llegaste a esto porque alguien te lo mandó o porque estabas curioseando por las redes y de golpe lo escuchaste. Si sos de los que rechaza de plano cuando hablan de Jesús, humildemente te digo, fíjate bien, examinalo, investigá y después toma tus decisiones. Pero no rechaces de plano, no te lo digo como una obligación, cada uno hace lo que quiere y muchos amigos míos lo rechazan y los amo y siguen siendo mis amigos, pero como sugerencia te lo digo, no rechaces sin haber examinado y sin haber considerado tu libertad de investigar, porque tal vez estás rechazando solamente porque te educaron para rechazar la fe. O porque te pasó algo en la vida que dijiste, yo nunca me voy a acercar a una iglesia. Puede ser, puede haber muchos motivos. O tal vez lo rechazás porque no tenés ganas de cambiar algunas cosas de tu vida y pensás que si te haces cristiano te va a cambiar. Bueno, yo te sugiero humildemente que no rechaces la fe en Jesús sin antes investigar y analizar qué es lo que tiene de verdadero. Y por último, si sos de los que dudan, si sos de los que sí tenés un interés, pero no estás muy convencido, porque algunas cosas no te suenan, estás en un momento hermoso. Te animo a investigar, a examinar, a buscar, a leer, a escuchar. Cuando quieras, contactanos por privado si querés y te llamamos, o nos escribís dudas, o nos escribís de forma anónima también, si te da vergüenza. Escribímonos de manera anónima, estamos para acompañarte en esta búsqueda, no te vamos a imponer nada. No te vamos, esto es interesante como iglesia evangélica que lo digamos, no te vamos a tratar de convencer. Lo que sí te vamos a tratar de hacer es que investigues las evidencias y que hagas tu propia búsqueda espiritual personal. Porque no te vamos a imponer la fe, ni ciertas costumbres, ni ciertas tradiciones de la religión. A mí personalmente me importan poco las tradiciones de la religión. Lo que sí te vamos a hacer es acompañar en la búsqueda de Jesús, para que Jesús pueda cambiar tu vida
y puedas entender que tiene algo mucho mejor de lo que conociste hasta acá. Así terminamos la reflexión de hoy. Si alguno de estos desafíos te sirve, me alegro mucho. Y si no, si pensás que le sirve a otro, pasáselo, compartilo. Y de última, si no te sirve, también es un momento interesante para reflexionar. ¿Qué otras cosas estás necesitando? Esto no te sirvió. ¿Qué otras cosas te serviría a vos para analizar, examinar y ser consciente de tu búsqueda personal de las cuestiones de la fe? Vamos a orar y que Dios nos bendiga. Querido Dios, gracias porque nos hiciste criaturas con libertad de pensamiento y hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes a utilizarla bien para buscar sabiamente las respuestas que nuestro corazón está buscando. Señor, ayúdanos a encontrar maneras de acercarnos a vos. Y te pido especialmente por los que están buscando, por aquellos que están explorando el camino de la fe. Señor, que tu Espíritu Santo los ilumine para poder encontrarte y disfrutar su propia manera de conocerte vos. Señor, pedimos por los que rechazan. Señor, los ponemos en tus manos. No te pedimos que hagas nada a la fuerza, pero sí, Señor, que les permitas y les muestres lo que es hermoso de tu Evangelio, las verdades profundas que tiene para bendecir nuestra vida. Y a los que ya creemos, ayúdanos a vivir nuestra vida a pleno. Ayúdanos a no quedarnos solamente con latiguillos de decir que somos cristianos, que somos seguidores tuyos, que podamos vivir la fe con plena conciencia y con plena libertad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Las cadenas de la muerte me quitó, maravilla, no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención, mi rompió mis cadenas, me dio vida nueva, del fondo del mal echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo el que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y me da el hueso del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, del fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el
maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Los saludos en vivo, pero terminamos el culto. Dios me los bendiga, hermanos. Hoy tuvimos varios problemas técnicos. Sin embargo, disfrutamos de un hermoso culto, disfrutamos de poder alabar juntos a nuestro Señor y de poder escuchar su palabra. Quiero saludar a los que se pudieron conectar, a los que están desde temprano, a todas las familias que conforman nuestra hermosa familia en la fe. Y también a los que pasaron tal vez por primera vez mirando y tal vez preguntándose, saludarlos y darles una cálida bienvenida. Sabemos que la tecnología, estos temas de la tecnología muchas veces no funcionan como nosotros queremos que funcionen. Pero bueno, creo que con la práctica y creo que con las mayores oportunidades que vamos a tener va a salir de la mejor forma. Sin embargo, aprovecho para poder bendecirlos en esta semana, que Dios esté con cada uno de ustedes, que podamos sentirnos parte de este cuerpo que es el cuerpo de Cristo, donde Jesucristo es la cabeza. Y saludar a todos mis hermanos que están ahí conectándose, que están ahí saludándose, que están poniendo los temas de oración también. Recuerden que el canal de Facebook, el canal de YouTube, tienen la oportunidad de poder mandarnos mensajes y que puedan estar, si tienen algún motivo de oración, algo en el que puedan y que necesiten oración, estamos muy dispuestos y con mucho cariño queremos poder estar orando por eso. También quería saludar a cada una de las familias que son parte y bendecirlas a cada uno de ustedes. Así que bueno, esperamos que en las próximas transmisiones no tengamos tantos problemas técnicos, pero bueno, sabemos que todo esto es para la gloria del Señor, ¿no? Y a pesar de que tengamos estos problemas técnicos, siempre tener en el corazón esa disposición de adorar al Señor y de escuchar su palabra y que nos haga bien a nuestras vidas, ¿no? Así que bueno, los bendigo en el nombre de Jesús y que tengan una hermosa semana. Bueno, iglesia, vamos terminando este culto. Tuvimos un pequeño detalle para hacer la parte de los saludos en vivo, pero terminamos el culto igual con esta bendición final. Como siempre pedimos a Dios que bendiga nuestra familia, nuestra casa, el lugar donde estamos, que se transforme en lugar donde el Espíritu Santo está trabajando en cada uno de nosotros y nos alegra y nos levanta. Así que vamos a orar y después nos seguimos saludando por el chat. Querido Padre Celestial, te entregamos este tiempo que dedicamos a alabarte, a escuchar tu palabra. Pedimos ahora que tu presencia se quede con cada uno de nosotros donde quiera que estemos para celebrarte en medio de nuestras actividades. Ponemos en tus manos la semana también. Pedimos que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de nosotros, desde ahora y hasta la consumación de los tiempos. Amén. Nos quedamos saludándonos un poquito por el chat y los invitamos a mantenerse conectados durante la semana con las distintas actividades de la iglesia. Si querés participar, si no sos de la iglesia pero querés participar, escribinos por privado y te vamos a invitar. Acordémonos también ver si surge dentro de nuestras posibilidades ayudar a personas más necesitadas que estén alrededor.
nosotros como iglesia estamos tratando de apoyar al comedor El Gomero en Barrancas de Belgrano, donde hay una gran necesidad. Justamente nos informaron que está habiendo bastante escasez en comida para preparar los alimentos que se reparten, así que si querés donar alimentos, preguntarnos por privado, o si querés donar dinero para que compren alimentos, el costo más o menos son 40 pesos por cada plato de comida que se le da a una persona que lo necesita. Así que si querés bendecir a alguien, este es uno de los posibles canales. Avisanos y te damos todos los datos, y si querés, buscá en otros lugares, ¿sí? En otros lugares cerca de tu casa, que ciertamente hay muchas formas de ayudar al prójimo. Que Dios los bendiga, tengan una hermosa semana y disfrutemos de todas las bendiciones que Dios nos da. Nos saludamos por el chat y nos vemos el próximo domingo.